Está la bendición en dedicarle más tiempo a Dios, en esforzarnos, porque me he cansado de decirlo a las personas con las que he hablado. Es fácil venir los días de reunión normal. El esfuerzo está en sacrificar tiempo y venir en el día y dedicarle todas estas horas que son la vigilia, y más en un feriado que capaz que se quiere ir a otro lado, o quieren quedarse en su casa, o lo que sea, a lo que tira la carne. Pero la bendición está en dedicarle este tiempo a Dios, y ahí está el esfuerzo. Así que bueno, se habrán dado cuenta, estamos hablando del Espíritu Santo en esta reunión, y a mí me toca hablar sobre las cualidades del Espíritu Santo. Cuando la pastora me dijo que yo iba a compartir una palabra, yo empecé a pensar ahí nomás en el momento, digo, ¿qué puedo compartir? Y después otro día vino y me dice las cualidades del Espíritu Santo. Y bueno, ella tenía la palabra, nomás que tenía que buscar. Y lo primero que tenía en mi cabeza era buscar el significado sobre cualidades. Y uno de los tantos con el que más me quedé fue que cuando hablamos de las cualidades nos referimos a sus rasgos, es decir, a aquel conjunto de características que la definen y que la diferencian a esa persona. Todo aquello que consideramos positivo o fundamental en alguien es una cualidad. Hemos estado hablando sobre que el Espíritu Santo es una persona, y las cualidades del Espíritu Santo son las características que lo diferencian, que lo definen. Y bueno, al primer lugar al que vamos a ir es a Isaías 11:2. Bueno, y en todo ese proceso de pensar en la palabra y de buscarla, me metí a buscar cada libro, en cada versículo, todo. Pero además de escudriñar, pensé, y es lo que quiero que ustedes hagan, en su experiencia con el Espíritu Santo, en su vida. ¿Cómo se les ha manifestado a ustedes el Espíritu Santo? Así como Keila decía que ella le pidió al Señor que les mostrara sus atributos, el Señor, capaz que ustedes lo sabían, pero no le pidieron al Señor que le mostrara sus cualidades, pero seguramente lo conocen, y a medida que lo vayamos mencionando se van a ir dando cuenta. Pero piensen en eso, ese es el ejercicio, que piensen cómo se les ha manifestado el Señor a ustedes, el Espíritu Santo, cómo lo han conocido, porque hablamos que las cualidades son lo que diferencian a esa persona, y el Espíritu Santo no es algo común, entonces tiene sus cualidades que lo diferencian y están a la vista. Y son muchísimas, pero yo me basé en las principales, en las que más yo lo he conocido en mi vida. Bueno, vamos a leer Isaías 11:2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Yo me quería basar en esto. Habla el título del reinado justo del Mesías, de Jesús. La primera vez que él vino y de su segunda venida, en su reinado. Dice que sobre Jesús va a estar el espíritu de Dios, de Jehová, que es un espíritu de sabiduría. Y todo esto nosotros lo podemos comprobar con la vida de Jesús. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Así que bueno, con todo esto siempre vamos a volver a este versículo, así que no lo pierdan. Una de las primeras cualidades que yo identifiqué y reconozco del Espíritu Santo en mi vida, y que Él hizo conmigo desde el primer momento y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, es que Él es maestro. Quiero que leamos Nehemías 9:20. Habían un montón, eso sí lo quiero aclarar. Habían un montón de versículos para todo lo que estaba buscando, pero bueno, es que voy a poner los que más resumen todo. ¿Cómo se escucha la hojita? Es un paseo por toda la Biblia esta vigilia.
Nehemías 9:20, cuando lo tienen, me dicen amén. Bueno, dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no les retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Creo que me equivoqué de versículo, porque ese no es. Sí, ese. Les dije que una de las cualidades del Espíritu Santo es que es maestro. Acá dice que el Señor envió al pueblo de Israel su Espíritu para que les enseñase, para que ellos conocieran la voluntad de Dios y caminaran como a Dios le agradaba. Dios no los sacó del desierto, de Egipto, y los envió al desierto y que estuvieran ellos y que ellos llegaran a la tierra prometida como ellos pudieran y como ellos quisieran. No, Dios les envió a su Espíritu para que les enseñara la voluntad de Él, para que les enseñara cómo caminar, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos enseña. Cuando habla de sustentar es que nos ayuda a permanecer en el mismo lugar, en la misma condición. Acá no está hablando de permanecer en el camino. De eso nos enseña el Espíritu Santo. A conocer la voluntad de Dios, nos enseña lo que le agrada, lo que no le agrada, nos enseña cómo caminar, nos enseña a cambiar, nos enseña, es nuestro maestro. Otra cualidad que todos la podemos ver es su bondad, porque como dice el significado, es la inclinación a hacer el bien. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos por la calle, me acuerdo que hace un tiempo yo le pregunté a Carlito y le dije, le hemos preguntado lo mismo, ¿cómo hacemos para saber cuándo tenemos que ayudar? Porque vieron que hay personas que piden y uno por ahí tiene ese pensamiento de capaz que estemos fomentando su vicio, o sea, para peor y no para mejor. Entonces, nosotros cómo sabemos cuándo realmente esa persona lo necesita y cuándo necesita que nosotros le ayudemos. Bueno, es el Espíritu Santo el que nos muestra. Esa es su bondad, que Él tiene la inclinación a hacer el bien y esa inclinación se torna a nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino del Señor y recibimos el Espíritu Santo por fe, siempre el Espíritu Santo nos va a mover a ayudar, porque Él es bueno. Así que es importante saber eso. Uno no tiene que retener su mano cuando el Espíritu Santo nos pide ayudar, porque es Dios mismo, es su esencia. Otra más, esta sí la vamos a buscar, Salmo 143:10. Amén. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Dije primero que el Espíritu Santo es nuestro maestro, que Él nos enseña, que el Señor no lo dejó solo al pueblo, sino que envió a su Espíritu para que les enseñara, para que los guiara. Bueno, es porque es espíritu de guía. Es decir, que cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, cuando nosotros queremos convertirnos a Él de verdad, cuando nosotros queremos cambiar, no vamos a estar a la deriva, vamos a tener a su Santo Espíritu que nos va a guiar. Como le pedía acá a David, enséñame a hacer tu voluntad. Y el que nos enseña a hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y cómo nos enseña guiándonos por el camino. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nunca nos vamos a perder. Y tampoco nos vamos a quedar atrás ni a la orilla. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos leído ese pasaje de que cuando estaban pidiendo por un milagro de Jesús estaba a la orilla del camino? Bueno, si esa persona se quedó a la orilla del camino, si nosotros nos quedamos a la orilla o si nos quedamos atrás, es porque no dejamos que su Espíritu Santo nos guíe. Cuando su Espíritu Santo nos guía, nunca nos vamos a quedar ni a la orilla ni en el costado, bueno, que lo mismo, ni atrás. Vamos a avanzar. Así que nosotros, si queremos avanzar, si queremos crecer, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe.
Otra cualidad del Espíritu Santo es que Él es sabio. Lo leímos recién en Isaías, espíritu de sabiduría. Él conoce los secretos de Dios, lo profundo. Él nos enseña sabiduría a nosotros. Y ¿saben que algo me llamó la atención? Cuando busqué el significado de sabiduría, una de las primeras cosas que salía era conjunto de conocimientos que se adquiere. Y no, yo no lo tomo esa palabra, porque yo tomo esta sabiduría que es de Dios, que viene del Espíritu Santo, pero viene de Dios. No la adquirimos nosotros en el mundo, no la vamos a comprar, no la vamos a adquirir leyendo Wikipedia. La sabiduría de Dios la vamos a adquirir teniendo al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo tenemos creyendo en Jesús. Así que eso tiene que quedarnos muy claro, como dice también su palabra, que la sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios no es como la del mundo. Es decir, que ser sabio no es saber mucho. Ser sabio es lo que es del Espíritu Santo, que Él conoce todo de Dios, los secretos, todo, y Él nos revela a nosotros. Es por eso que también dice que es espíritu de revelación, de conocimiento. Así que bueno, eso es en sabiduría. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dice en Efesios 1:17, con la sabiduría de Dios. Otra cualidad del Espíritu Santo, y esta es la que a mí más me ha tocado, es que Él es consejero. Vieron que muchas veces nosotros hemos pedido consejos seguramente antes de llegar al camino del Señor a personas que estaban amargadas, porque lo que te enseñaban o lo que te aconsejaban era para mal, no era para bien. Y el Espíritu Santo de Dios, que es santo y que nos ama, nos va a aconsejar para bien. Pero que nos aconseje para bien no significa que lo que Él nos aconseja nos va a gustar o nos va a ser fácil. No, muchas veces va a ser doloroso, pero Él es consejero. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu sabio, de conocimiento, de revelación, que encima es consejero, vamos a ir a parar a buen puerto. Entonces tenemos que confiar en los consejos y cuando el Espíritu Santo nos habla. Y algo que yo aprendí es que el Espíritu Santo no le habla solamente a un grupo de personas. La palabra de Dios dice que no hace excepción de personas, no es como nosotros. El Espíritu Santo de Dios le habla a quien le busca, porque quien le busca es porque le creyó. Así que dejémonos aconsejar por el Espíritu Santo, que sí va a ser para bien y sí va a ser para provecho. Él es el mejor consejero, porque Él conseja desde el lado del amor y desde el amor puro. Así que esa es una cualidad que a mí realmente me marcó, porque vieron que muchas veces nosotros nos inclinamos a buscar consejos en las personas, que muchas veces ese consejo que buscamos es como un tipo de aprobación, que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y el Espíritu Santo de Dios nos da esa seguridad de que lo que Él nos aconseje va a ser para nuestro bien. Y no va a ser, si vamos haciendo una lista de todo lo que vamos mencionando, va a ser para guiarnos y enseñarnos el camino. Así que siempre el consejo del Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas. Y nosotros como personas y como hijos de Dios obedientes tenemos que escuchar ese consejo. Así que bueno, vamos a la otra hoja. Otra de las cualidades del Espíritu Santo es que es un espíritu de poder. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, les decía a ellos que si Él lo echaba por el dedo de Dios, era porque si Él echaba demonios por el Espíritu Santo de Dios, significaba que el reino de Dios había llegado. Y el Espíritu Santo de Dios nos ha dado poder a nosotros también, porque Él mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos poder para sanar. Poder que si nosotros oramos por una persona, esa persona se va a sanar. Poder que si nosotros oramos por un endemoniado, ese endemoniado va a ser libre. Ese es un espíritu de poder. Recién hablaba Keila que Dios es todopoderoso. Bueno, Él tiene un espíritu de poder. Y un espíritu de poder que no es igual a otro. Que vieron que muchas veces nosotros decimos, sí, Dios me va a ayudar con esto, pero esto ya es muy grande. No, es un espíritu de poder. Es todopoderoso y nos va a ayudar en todo, porque es un espíritu de poder. Eso tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo a fuego, que el Espíritu Santo que está en nosotros es de poder, porque es del Dios mismo, del Todopoderoso. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra anterior y escuchamos que es todopoderoso, también tenemos que creer que el Espíritu Santo que está en nosotros es de poder.
Y este también es otro. El Espíritu Santo es servicial, es obrero. Vieron que cuando nosotros servimos a Dios en algo, en lo que sea, en la iglesia o fuera de la iglesia, no somos nosotros, no es que nosotros tenemos esa bondad y que nos gusta ayudar. Al contrario, si nosotros lo que nos gusta es nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, porque tenemos un corazón perverso. Hablamos de que una de las cualidades del Espíritu Santo es la bondad. Entonces cuando nosotros ayudamos y servimos es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque Él es el bueno y el servicial. Dice su palabra que el Espíritu siempre está dispuesto. La carne no, o sea, nosotros no, nosotros mismos, sin el Espíritu Santo no. Si a mí me dicen de ir a orar a un hospital, no. Encima a las 5 de la tarde en plena siesta, no. Diríamos eso si no estuviéramos en el camino del Señor. Pero el Espíritu Santo es servicial, es obrero. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos que dejar que Él actúe. Porque cuando Él actúa, va a obrar. Esta es una gran obra. Vieron que cuando nosotros llegamos al camino conocemos que es una obra que es como un efecto dominó. Nosotros conocemos, le predicamos a una persona, esa persona conoce, le predica a esa persona. Cuando las personas, nosotros predicamos la palabra, esas personas conocen y se arrepienten y llegan al camino, lo van a hacer con otros. Esa es la obra de Dios. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a trabajar en el Señor. Entonces vieron cuando nosotros decimos queremos servir en algo, queremos ayudar en algo, bueno, es el Espíritu Santo el que se está moviendo. Porque esa es una cualidad de Él es servicial, Él es obrero. Otra cualidad, y que lo mencionó Keila, es que es un espíritu de verdad. Dios, todo lo que Él nos habla a través de su Espíritu Santo es verdad, porque Él es verdad, Él es la verdad. A mí me ha pasado, antes de conocer al Señor y este testimonio, que yo no encontraba mi lugar. Y muchas voces me decían que mi lugar estaba en un baile, que mi lugar estaba en una esquina con drogas, con alcohol. Muchas otras voces me decían que mi lugar estaba peleando, y tantas otras cosas me decían. Pero todo era mentira. Y cuando yo llegué al camino del Señor conocí la verdad, porque Él es verdad. Hablamos hace rato de que Jesús es la verdad. Dijo Él que Él era la verdad. Entonces el Espíritu Santo es verdad. Y cuando Él es verdad y está en nuestras vidas, eso significa que nosotros no puede haber mentira, porque Él es verdad. ¿Cómo va a estar junto a la luz con las tinieblas? Es lo mismo, ¿cómo va a estar junto a la verdad con la mentira? Si nosotros creemos en Dios, creemos que su Espíritu Santo es verdad, también nosotros tenemos que practicar la verdad. Y nosotros estábamos acostumbrados a manejarnos en mentiras, porque eso nos ayudaba a sobrevivir. Porque si yo le decía una mentira en algo que me mandé capaz, me ayudaba yo mismo, me salvaba yo mismo. Pero no me estaba salvando, me estaba perdiendo. Entonces cuando la verdad no está en nosotros, nos perdemos. Pero cuando conocemos a Dios, su Espíritu Santo nos muestra la verdad. Y eso quiero que lo leamos en Juan 16, que leímos hace rato. Lo mencionó Keila y yo lo quiero volver a repetir. Que el Espíritu Santo no habla por su cuenta. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nosotros, Él nos guía a la verdad. Y si Él nos guía a la verdad, ¿a quién nos guía? A Jesús, al camino al Padre. Creo que esto es como cuando yo empecé a conocer todo esto, wow, Dios te guía esto, todo te guía. El Espíritu Santo te guía a conocer la verdad, que la verdad es Jesús. Y Jesús te lleva al Padre porque es el camino. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que saber que la cualidad del Espíritu Santo es que Él es verdad. Y nos va a guiar a la verdad. Otra cualidad más que encontré en el Espíritu Santo es que Él es fortalecedor. Hechos 9:31 dice, en esos tiempos las iglesias eran perseguidas. Esto cuando recién empezaba el movimiento cristiano.
cuando recién empezaba todo esto. Y eran perseguidos para matarlos porque querían exterminar de raíz el mensaje, no querían que se propagara. Incluso cuando Pedro estaba hablando lleno del Espíritu Santo, lo arrestaron y lo quisieron matar, pensando que si mataban a Pedro se acababa todo lo que el Espíritu Santo había empezado a hacer. Y uno de ellos mismos le dijo: si esta obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no hay con qué darle, va a permanecer. Entonces, en esos tiempos las iglesias eran perseguidas y pensaban que matando a los cristianos que hablaban de la palabra todo se iba a acabar, pero no, porque era algo que había empezado el Señor, y contra el Señor nadie puede porque es todopoderoso, leímos recién. Entonces dice que las iglesias eran perseguidas y lo buscaban para matarlos. Y obviamente nosotros desde nuestro lado humano vamos a sentir miedo, vamos a, quizás hasta lo hemos hecho o lo haríamos, empezaríamos a dudar si Dios nos podría ayudar, si realmente tenemos que poner en peligro nuestras vidas por el mensaje, porque lo pensaríamos, tendríamos miedo, dudas o incertidumbres, o también tendríamos que ser más valientes, porque ya no tenían la libertad de ellos de ir a una plaza y ponerse a predicar, al contrario, lo hacían escondidas. Entonces, dice que cuando ellas eran perseguidas y todo eso, se acrecentaban porque el Espíritu Santo las fortalecía. Es decir, seguía creciendo la iglesia porque el Espíritu Santo fortalecía, renovaba sus fuerzas, porque Él es fortalecedor. Así que cuando nosotros sintamos desmayar, sintamos que no podemos más, que no vamos a lograrlo, que no vamos a alcanzar, y lo digo todo esto de mi experiencia porque muchas veces me ha pasado que digo, no sé si yo puedo con esto, no sé si yo podría hablarle a esta persona, no sé si yo podría ser así de valiente, no sé, porque empezamos a ser así cuando nos corremos de lo espiritual, empieza lo carnal, empezamos a batallar. Y me hace ríe porque ella conoce todo esto, pero es verdad, y seguramente muy cada uno de nosotros, desde que estamos en el camino del Señor, tenemos luchas. Y esas luchas lo que quieren hacer es que nosotros caigamos, y ya está, nos quedamos a la orilla del camino. Pero no, el Espíritu Santo viene a fortalecernos para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir avanzando. Ese espíritu de poder, ese espíritu consejero, ese espíritu obrero, servicial, ese espíritu nos viene a fortalecer. Esa es otra cualidad del Espíritu Santo. Y ya por donde vamos, seguramente todas algunas de estas y muchas más las han identificado ustedes en su vida. Cómo se les ha manifestado el Espíritu Santo. Desde lo más grande del Evangelio hasta lo más chiquito. Lo que hemos vivido y cómo el Espíritu Santo ha obrado fortaleciéndonos, aconsejándonos, dándonos sabiduría, dándonos conocimiento, moviéndonos a obrar con el bien, a ayudar. Ese es el Espíritu Santo. Otra cualidad y muy importante es que el Espíritu Santo es evangelizador. Esto se la decía a la pastora, porque nosotros cuando recién empezamos, tenemos miedo de hablar la palabra, porque no sabemos si va a salir, si se va a entender, no sabemos si sabemos, no, empezamos a dudar. Y lo que nos enseña esta palabra es que el Espíritu Santo es evangelizador. Dice que en Hechos, cuando todo recién empezaba, el Espíritu Santo movía primero que nada, el Espíritu Santo nos moviliza a predicar. El Espíritu Santo hacía eso con Pablo, con Bernabé, y ellos empezaron su viaje misionero. Los llamó, Él los llamó. No es que la iglesia eligió quién iba a ir, no, el Espíritu Santo mismo de Dios los llamó a ellos a empezar ese viaje misionero. Los preparó y les enseñaba. También dice la Biblia que también Jesús decía que cuando estemos delante de las autoridades y delante de personas con poder o delante de cualquiera, no nos preocupemos porque vamos a hablar, porque va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar, no nosotros. Entonces eso nos muestra que el Espíritu Santo es evangelizador. Él es quien empieza la obra, Él es quien la guía, Él es el que hace todo. Como dije hace rato, Él es obrero, servicial. Entonces, esto nos tiene que enseñar que hay que empezar a hablar, porque es el Espíritu Santo moviéndose. Y cuando nosotros sentimos de ir a un lugar por hacer un video como yo sentí,
o de hablarle a una persona, es el Espíritu Santo el que nos está llamando. Y es el Espíritu Santo el que nos está enviando a hablar, porque la obra es de Él. Otra cualidad más del Espíritu Santo, que es muy similar con la bondad, con obrero y con lo servicial, que todo es similar, porque todo es un conjunto, es que Él es generoso. Él no va a escatimar cuando nos moviliza a ayudar a alguien. Él no escatimó en ayudarnos a nosotros, guiándonos a la verdad, enseñándonos. Él no escatimó, es generoso, da. Entonces, si Dios es generoso, su palabra dice que buscamos y vamos a encontrar, que pidamos y vamos a recibir. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo sabiduría, porque es Espíritu sabiduría, conocimiento, que nos ayude a evangelizar, que nos consuele, que nos fortalezca, que nos guíe, y todo esto que mencioné, Él lo va a dar. Y eso para nuestro beneficio. Otra cosa es que también lo que Él sea generoso es para beneficio del prójimo, porque nosotros estamos llamados a amar y ayudar al prójimo. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a movilizar a ayudar al prójimo. Nunca todo lo que el Espíritu Santo nos da, toda esa sabiduría, conocimiento y todo lo que nos da es para nosotros. Siempre es para darnos, para compartirlo. Eso tenemos que tenerlo presente, porque el Espíritu Santo es generoso y nosotros tenemos que ser generosos. Vieron que Jesús nos llamó a imitarlo, así como Él hacía la voluntad de Dios, nos llamó a imitarlo, a ser como Él. Y Pablo también decía que seamos imitadores de Él como Él lo era de Jesús. Bueno, nosotros tenemos que ser imitadores del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es generoso, nosotros también. Y a esto estamos llamados. Es importante saber que nuestro llamamiento se basa en el prójimo. No solamente Dios nos llamó para que nos salvemos nosotros, sino para que llegue hace rato, para que nosotros trabajemos en la obra y también las demás personas se puedan salvar. Entonces no escatimemos a la hora de hablar, a la hora de enseñar, y si incluso tenemos que quedarnos tiempo con esa persona, o si alguien que empezamos a hablarle nos llama, por ejemplo, en la madrugada o lo que sea, no hay que escatimar, porque es por un alma. Otra cualidad del Espíritu Santo es que Él es noble. En Salmos 51, 11 y 12, vamos a buscar. Este salmo, para poner un poco en contexto, habla sobre cuando la oración que hizo David después de él haber caído en pecado con Betsabé, el arrepentimiento y al nivel al que David clamaba a Dios porque lo limpiara. Y dice en el versículo 11 y 12: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble que Él está pidiendo que lo sustente es el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu que actúa de buena fe, que no tiene maldad ni doble sentido. Ese es el significado de nobleza, de noble. Vieron que a todos nos ha pasado, Keila lo dijo, que ella hablaba de la santidad de Dios y hablaba de que nosotros con un pensamiento, con una acción, con una palabra, con una emoción, con algo, ya caemos en esa santidad por la que vamos. Bueno, entonces todos nos podemos poner en el lugar en el que David estaba, clamando a Dios, porque Él nos quitara su espíritu. Porque cuando nosotros conocemos todas estas cualidades del Espíritu Santo, ¿quién puede querer que Dios quite su espíritu de nosotros? ¿Quién no puede querer que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿Quién puede negarse a eso? Si lo único que nos trae, como la prédica del domingo, son beneficios. Entonces, nosotros tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu y no
como decía acá David, cuando yo mencioné en Isaías que el Espíritu del Señor también es un espíritu de temor de Jehová, también tenemos que tener ese espíritu de temor para anhelar que el Espíritu Santo more con nosotros y para no dejar que se vaya de nosotros, para no entristecerlo, para que no caigamos de ese lugar en el que estamos con el Espíritu Santo, que dice acá: vuélveme el gozo de tu salvación. En ese lugar estamos, en el gozo de la salvación del Señor, cuando Él llegó a nuestras vidas. Entonces, el espíritu noble del Señor tenemos que anhelarlo y cuidarlo. Bueno, otra muy parecida a las primeras también es que Él es ayudador. Y acá también es muy personal porque nos ayuda a nosotros, en nuestras debilidades. En debilidades cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas contra sangre, no es contra sangre ni carne, sino contra los espíritus. En esas debilidades nos ayuda el Señor. Y también cuando tenemos debilidades carnales, de los deseos de nuestra carne, de los deseos de nuestros ojos, ahí es cuando Él nos ayuda. En todo tipo de debilidad de nuestra vida, Él nos ayuda. Eso dice en Romanos 8:26. Lo vamos a leer. Tengo tanto papelito que si lo muevo rápido se me caen, se me caen todos. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es ayudador nuestro en las debilidades y también es intercesor ante el Padre. Porque nosotros que vamos a pedir como conviene, no lo sabemos, no sabemos pedir como conviene, porque estamos en un envase de carne y siempre nos va a tirar eso. Pero el Espíritu Santo de Dios, que también lo mencionó Keila, es escudriñador, escudriña hasta lo profundo, hasta lo secreto de Dios. Él sabe pedir como conviene. Así que esa es una cualidad y que está muy presente todos los días en nosotros, porque nos ayuda en nuestra debilidad y intercede por nosotros ante el Padre. Y con esto, otra vez más, ¿quién va a querer que Dios quite su Santo Espíritu de nosotros? Si lo único que nos trae son beneficios, si lo único que nos trae es gozo, paz, porque también es un espíritu de paz. Estamos en tranquilidad. ¿Quién, cuando estaba en el mundo, no le pasó que alguna noche no pudo dormir? Y bueno, puede pasar que haya dolor o lo que sea, pero dormir por no estar en paz. Pero el Espíritu del Señor, cuando está en nosotros, nos trae paz, y aunque estemos pasando por nuestra peor batalla, por nuestra peor lucha, vamos a poder dormir, porque tenemos paz. Ese es uno de los tantos beneficios de vivir en paz. Saben que yo ahora leía un testimonio en el diario que me marcó mucho. 2 hijos de un señor, el señor los abusaba. A la hija de los 5 años, hoy tiene 32, hasta los 17, 18 años la abusó. Y ella, cuando se fue de su casa, volvía para ayudar por sus hermanos, para velar por sus hermanos, para que no le pasara nada. Pero hace un tiempo su hermano le contó que su papá también había hecho lo mismo. Y contaban los testimonios sobre el que habían dicho ellos en el juicio, y habló primero la hermana, pero después cuando habló el hermano, fue muy diferente lo que él dijo a lo que decía ella. Ella hablaba, por supuesto, del dolor, de la tristeza, de todo lo que pueda salir por una situación así. Pero él lo que dijo es que él estaba bien, que él era feliz, que tenía una hija y que tenía una esposa que conocía a Dios, que él tenía paz y que él no tenía rencor porque Dios lo había sacado de ahí, que Dios lo había sanado y que gracias a él no estaba en ningún vicio y que él podía vivir rectamente. Pero lo que más me conmovió es eso, de cómo el Señor llega a sanar y a rescatar, porque la maldad existe. Y muchas veces nosotros conocemos, y estos testimonios así son desgarradores y son dolorosos,
Y siempre decimos, ¿qué será lo que no conocemos? Lo que está oculto. Pero qué bonito es saber que Dios llega a sanar, que Dios llega a rescatar del abismo. Porque no solamente nos rescata de una perdición eterna, sino que nos rescata del abismo en esta vida, del dolor, del sufrimiento, del rencor, de la amargura, y que podamos decir, hoy estoy feliz porque conozco a Dios, porque es el único motivo de nuestra felicidad, de nuestro gozo, de nuestra paz, es Dios. Así que es también un espíritu sanador. Cualquier herida que nosotros tengamos, Él la puede sanar. No hay nada imposible para Dios. Desde lo más feo que se nos pueda ocurrir, hasta lo más chiquito, Él lo sana. Y hay una palabra que dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad que Dios nos da no es una sanidad que no es como la sanidad del mundo, que era que nos olvidamos porque pasa tanto tiempo y ya está, pero llega un momento en el que vuelve y sigue ahí el dolor. No, la sanidad de Dios es algo que nos sana y que nos restaura y que nos hace por fin poder estar completos porque está Él. La sanidad de Dios es muy diferente al tipo de sanidad que nosotros conocíamos. Él también es un espíritu sanador y restaurador, porque una vida que uno pensaría que de chiquito te la arruinaron, Él la puede restaurar, transformar, porque ese es el Espíritu Santo de poder. Pero para ir terminando, es también un espíritu santificador. Recién cantamos santo, 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 y casi todo lo que dice la canción que cantamos recién, la adoración, es santo. Y que él habló de la santidad del Espíritu Santo. Y su nombre lo dice, Espíritu Santo. Él, al ser santo, al ser puro, Él nos puede santificar a nosotros. En 1 Corintios 6:11, vamos a leer desde ahí para que entendamos un poco. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo impacta esa palabra? Menciona todo lo que no va a entrar en el reino de Dios, pero también menciona que esto éramos nosotros antes. O éramos ladrones, o éramos maldicientes, o éramos mal pensados, o éramos lo que sea, lo que se les pueda ocurrir, lo que a usted se le venga a la cabeza que era. A estos, a nosotros, Dios nos lavó, nos rescató, nos sanó, nos restauró, nos santificó y nos justificó, porque también es un espíritu justificador. Qué bonito es eso, porque vieron que muchas veces, no sé si es la conciencia, si es nuestra debilidad, que el enemigo viene y nos acusa de lo que éramos, de lo que fuimos. Y esto viene a decirnos el Señor, esto era de algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados, en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos lavó, nos santificó, nos justificó. Qué bonita la obra del Espíritu Santo. Porque yo también cuando pensaba en el testimonio de esta persona, y así como él, tantos y pocos son los que conocen al Señor, el Señor llega y sana, y restaura, y justifica, y sana, y santifica esa vida. Lo que para nosotros es imposible, porque yo he escuchado a muchas personas decir que cuando pasa algo así ya está ya. No, para el Señor no. Ni cuando pasa algo así, ni cuando eras ladrón, ni cuando eras mentiroso, ni cuando eras malo,
ni cuando eras nada, ni cuando eras nada no importa. El Señor, cuando crees en Jesús, te sana, te santifica, te justifica, te redime. Ese es el Espíritu Santo de Dios. También trae libertad y vida. Es un espíritu libertador y vivificador. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y me quedó muy marcada esa palabra que decía el pastor, que muchas veces las personas piensan que porque están libres físicamente, no son esclavos, no están presos. Y al contrario, porque muchas veces las personas que están libres físicamente son las que más esclavas están, porque son las que más libertad tienen para hacer el mal. Pero la libertad que Dios nos trajo a nosotros cuando llegó a nuestras vidas, que nos libertó del pecado, que nos libertó de los lazos del enemigo, de que nos tenía atados, porque con un solo pecado ya somos esclavos. Entonces mentíamos una vez y no podíamos salir de la mentira. Éramos malos, pero Él trajo libertad. Éramos esclavos, pero Él trajo libertad. Y trajo vida. Trajo vida. Porque hoy podemos decir que realmente estamos vivos. Es más, muchas veces podemos decir que si llegamos a los 50 años y tenemos un año en el Evangelio, tenemos un año de vida. Porque los otros 50 años no había vida. Porque si no está el Espíritu del Señor no hay vida. Porque donde está su Espíritu hay libertad. Y donde está su Espíritu hay vida. Entonces, desde que nosotros conocemos al Señor, estamos vivos. Nos da una vida espiritual. Y la última es que Él es convencedor. En Juan 16, otra vez, Juan tiene todo. Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No me quiero explayar porque seguramente lo trae alguien. Pero a mí me ha pasado, y esto lo podemos tener como experiencia, que capaz que hemos hecho algo malo y sabemos que está mal, pero no estamos tan convencidos de que esté tan mal. Entonces decimos, bueno, y lo hizo una persona y decimos, bueno, pero no tanto, pero bueno, no tanto. Pero el Espíritu Santo trae convicción del pecado y nos muestra que incluso lo más chiquitito para nosotros está mal, nos convence. Esa es una cualidad del Espíritu Santo, es convencedor. Así que, bueno, hay muchísimas cualidades del Espíritu Santo y muchísimo más nos podríamos explayar, pero de todas estas cualidades que yo mencioné, yo conozco al Espíritu Santo y seguramente falta mucho más. Y la mayor de todas es el consuelo que Él trajo a mi vida, la renovación, la justificación y la santificación. Que es un camino largo, sí, que es estrecho, sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos enseña, nos fortalece, nos consuela, nos justifica, nos santifica y todo lo que mencioné. Así que, bueno, era ese el ejercicio, que piensen cómo ustedes conocen al Espíritu Santo, cuál de todas estas cualidades se les han manifestado, cuál más se les han manifestado, y den gracias a Dios y demos gracias a Dios todos por su Espíritu Santo, por lo bien que nos hace, que nos hizo y que nos va a hacer, porque nos rescató, porque en el lugar que estábamos no íbamos para nada bueno, y Él trajo libertad. Así que, bueno, esa es la palabra. Me gustaría, yo le pregunté a la pastora si había que orar por la palabra, y me dijo lo que sientas, y en ese momento no lo sentía, pero con todo lo que dije recién sí lo siento. Así que hacer una oración cortita por todo esto. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, bendito Dios, por tu misericordia, Señor, de darnos tu Espíritu Santo, Señor.